Bien, se cuenta que en una ocasión un juez se iban a presentar delante de él diferentes presos y él tenía que otorgarle la libertad a un solo de esos presos que se iban a presentar delante de él. Los diferentes presos comienzan a pasar delante del juez. El primero, el juez le dice, dígame por qué usted está acá. Y esa persona le dice al juez, bueno, me acusan de que yo maté a alguien, pero esa es una acusación injusta porque yo no maté a nadie. Luego pasa el segundo y el juez le dice, ¿por qué usted se encuentra acá? Y la persona le dice, me acusan de robo, pero señor juez, soy inocente, no he robado a nadie. Y así sucesivamente fueron pasando los diferentes presos delante del juez. Cuando le llega el momento, la oportunidad al último, el juez le dice, dígame por qué usted está aquí. Y esa persona le dice al juez, yo estoy aquí delante de usted porque maté a una persona. Maté a alguien que entró a mi casa a querer atracarnos e hirió a mi familia de manera en lo físico. Y defendiendo a mi familia, defendiendo que esa persona nos hiciera daño, lo maté. Y de lo cual, señor juez, debo decirle que estoy muy arrepentido. Me arrepiento de lo que he cometido, de lo que he hecho. Y esa es la causa, esa es la razón por la cual me encuentro hoy delante de usted. ¿Sabes qué? El juez, para sorpresa de todos los presos y de todos los allí presentes, el juez dice, de todos ustedes a quien voy a liberar es a este último. Los demás presos comenzaron a quejarse y comenzaron a decir, pero ¿cómo es posible, señor juez? Todos nosotros hemos dicho que somos inocentes, que no tenemos nada, que lo que nos acusa, de lo que nos acusa es injustamente. Y esta persona que viene y dice que realmente cometió el hecho, reconoce que pecó, reconoce que cometió un delito, que cometió un crimen, entonces usted dice que a esta persona es que usted va a liberar, que va a dejar suelto, que lo va a mandar libre, en libertad. Entonces el juez le dice, ¿sabe por qué tomo esta decisión? Porque el castigo es para aquellos que ocultan su falta, que ocultan sus pecados. Pero la libertad, la recompensa, es para aquellos que reconocen sus pecados y se arrepienten. Y eso es lo que hemos leído en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, donde el proverbista dice claramente que el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso el juez les dice a los demás presidiarios, le dice, ustedes han ocultado sus pecados y el perdón es para aquellos que reconocen sus pecados y se apartan, se arrepienten y se apartan, pero ustedes lo han ocultado. Entonces, lo mismo pasa y puede estar pasando con cada uno de nosotros en esta hermosa mañana, en este hermoso día. La Biblia dice claramente que el que encubre, el que oculta sus pecados, no prosperará. Y déjeme decirle algo. La palabra prosperar es la palabra saleh en hebreo. La palabra saleh en hebreo se escribe saleah, saleh en hebreo. Y la palabra saleh significa tener éxito. La palabra saleh significa alcanzar victoria. Escuche, pero también la palabra saleh significa hacerte alcanzar la plenitud del propósito de Dios. Hacerte alcanzar la plenitud del propósito de Dios. Es decir, que cuando alguien está siendo prosperado es porque está alcanzando la plenitud del propósito de Dios en su vida. Entonces la Biblia dice claramente que el que encubre su pecado, el que oculta su pecado, no prosperará. No prosperará. Ahora, ¿qué es la palabra prosperar? La palabra prosperar
La palabra prosperar, repito, es hacerte alcanzar la plenitud del propósito de Dios en tu vida. Pero ¿qué es la palabra pecado? La palabra pecado es cuando alguien infringe, quebranta uno de los mandamientos de Dios. Entonces, debemos, escuche bien, porque la palabra de hoy tal vez no va a ser una palabra muy motivadora, pero sí va a ser una palabra transformadora. Va a ser una palabra que va a alinear tu vida con el corazón y con la palabra de Dios. Escucha bien esto, escucha bien esto. Si algo estanca, si algo estropea, si algo reduce, elimina, hace retroceder el propósito de Dios en tu vida, es el pecado oculto. Es el pecado que muchas veces nosotros, tras bambalinas, venimos siendo residentes en él, venimos practicándolo y ¿sabes qué? Sin reconocerlo. La Biblia dice claramente, el proverbista dice que el que encubre su pecado no prospera. ¿Por qué tenemos personas hoy en día que lamentablemente el propósito de Dios, el plan de Dios en su vida está estancado, está paralizado? ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos, porque hay pecados sin reconocer. Entonces, a las personas que continuamente saben que tienen un pecado oculto, saben que son residentes, que siempre tienen una práctica, un pecado en su vida que es habitual y no se arrepienten, no le duele, ¿verdad?, esa práctica del pecado. La Biblia dice que el propósito de Dios será estancado en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque no van a prosperar, no van a alcanzar la plenitud del propósito de Dios en su vida. A diferencia de aquellos que reconocen su pecado, reconocen sus pecados. Entonces, ¿cuál es el resultado de una persona que encubre su pecado, que oculta su pecado? Es alguien que lamentablemente no va a prosperar el propósito de Dios en su vida. Es alguien que lamentablemente no va a prosperar el propósito de Dios en su vida. Ahora, ¿cuál es el resultado de la persona que reconoce su pecado? Que reconoce que ha estado caminando divorciado del propósito de Dios. La Biblia dice, el proverbista dice claramente, dice que el que confiesa su pecado se arrepiente y se aparta. Ahora, aquí yo quiero que usted entienda lo siguiente, escuche bien, porque hay muchas personas que pueden reconocer su pecado y pueden arrepentirse en un momento determinado, pero no se apartan. Y la palabra es claramente cuando dice el que confiesa su pecado, el que reconoce su pecado. Entonces, ¿cuál es el paso a la prosperidad? ¿Cuál es el paso a tú ver en tu vida cumplirse el propósito de Dios? ¿Cuál es el primer paso? Reconocer tu condición delante del Señor. Reconocer si hay pecado oculto. Reconocer cuál es tu vida detrás de bambalinas. ¿Por qué? Porque delante de la cámara todos queremos parecer y todos somos transparentes. Delante en la iglesia, la mayoría de nosotros somos transparentes. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos tras bambalinas, cuando estamos detrás de la cortina, como que las cosas son diferentes, como que nuestras vidas son diferentes. Entonces, la Biblia dice claramente que el que confiesa su pecado. Entonces, lo primero para usted ver el propósito de Dios en su vida concretizado es usted reconocer su pecado, reconocer en qué parte de su vida espiritual, en qué parte del propósito de Dios, en qué parte de la palabra usted está quebrantando los mandamientos de Dios. La Biblia es clara y dice, el que confiesa su pecado se arrepiente y se aparta. ¿Por qué dice aparta? Escuche bien, la palabra apartarse es la palabra en hebreo kadosh. Y la palabra kadosh significa ser separado de algo. ¿Para qué? Para servir a alguien. ¿Separado de qué? Separado del mundo. Separarte del pecado. Separarte de lo que antes practicaba o de lo que está practicando. Para conectarte ¿con quién? Con el Eterno, con Dios. Es decir, que cuando una persona, lamentablemente, escuche bien, cuando una persona está constantemente en una práctica
en un hábito de pecado, es porque lamentablemente está desconectado con Dios. Está desconectado con Dios. No está consagrado a servir al Eterno. Entonces, cuando alguien está desconectado con Dios, lamentablemente va a vivir una vida donde no va a iluminar la luz de Cristo. Entonces, escuche bien, la prosperidad de la cual habla la Biblia en este versículo no se refiere simplemente a usted tener una casa lujosa, no se refiere simplemente a usted tener un buen vehículo, no se refiere simplemente a usted vivir una vida confortable, porque hoy lamentablemente, escuche bien lo que Dios va a ministrar en esta hora, hoy lamentablemente la mayoría de cristianos, y le estoy hablando al pueblo cristiano, le estoy hablando a hombres y mujeres que tienen una connotación, un significado totalmente diferente acerca de lo que es la prosperidad bíblica. Es decir, la prosperidad para muchas personas hoy en día es usted, repito, tener una casa lujosa, es usted tener un buen vehículo, es usted vivir una vida confortable. Eso es parte de la añadidura, eso es parte de lo que es la añadidura, de lo que es la consecuencia por usted servirle y serle fiel a Dios. Pero escuche bien, la prosperidad bíblica, más que ver con casa lujosa, más que ver con un buen vehículo, más que ver con usted vivir vida confortable, tiene que ver con usted alcanzar la plenitud del propósito de Dios en su vida. Tiene que ver con usted caminar alineado a la palabra del Señor. Tiene que ver con una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, escuche bien. ¿Por qué digo esto? Porque escuchamos personas decir, cuando alguien, por ejemplo, pasa de andar de una pasola o de un motor y que adquiere un vehículo, escuchamos a la persona decir, varón, tú estás bendecido, sierva, tú estás bendecida. ¿Por qué? Porque lo vemos que pasó de un motor, de una pasola, a un vehículo, a un carro, a una jipeta. Entonces decimos, tú estás bendecido por Dios, estás bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente la connotación que tenemos acerca de la bendición de Dios es una connotación que tiene que ver con los beneficios materiales, con los beneficios de abajo. Pero la prosperidad bíblica, repito, más que ver con cosas de abajo, tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con el propósito de Dios cumpliéndose en tu vida. Entonces, escuche bien, quiero ser claro y categórico con lo que voy a hablar en este momento. En una ocasión se cuenta que en un lugar, en un congreso realizado en los Estados Unidos, un congreso donde asistieron muchos líderes, una cantidad de líderes. El congreso iba a durar aproximadamente 3 días. 3 días iba a durar este congreso. ¿Sabes qué? La persona que estaba organizando, coordinando este congreso, que habla con la persona competente del hotel donde se iba a hospedar todos los participantes, todos los asistentes a este congreso, le dice a la persona, al encargado del hotel, le dice, quiero por favor llevar el control de las 3 noches que van a durar todos los participantes. ¿Y sabes qué? Sorprendentemente, 1000 personas asistieron a ese lugar. 1000 personas asistieron a ese congreso. A lo que, escuche bien, algo muy interesante que usted debe de entender es lo que Dios va a ministrar en lo adelante. Sucede que el último día del congreso, el coordinador del congreso dice, yo estoy sorprendido de la presencia que hemos disfrutado durante estos 3 días, de lo que el Señor ha hecho durante estos 3 días. Ahora, lo que me sorprende es lo siguiente, dice él, lo que me sorprende es lo siguiente, y es que hablé con la persona competente, encargada del hotel, y le dije que durante esos 3 días, él me pidió que si la persona iban a activar el canal Pague para Ver. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el canal Pague para Ver? El canal al cual él se refería, Pague para Ver, era un canal para ver escenas
como decimos nosotros, pornográficas. Es decir, películas pornográficas o pornografías. Y él dice, para mi sorpresa, el primer día del evento, dice él, un 66% de los líderes que estamos en este congreso, que somos cristianos, pagaron para ver pornografía. Escuche esto. Luego dice, el segundo día, un 72% pagó para ver pornografía. Al parecer, las personas, los líderes que el primer día vieron la pornografía, estimularon a unos cuantos líderes más, lo motivaron y le dijeron, mira, se siente rico, se siente bien, inténtalo para que veas. Y dice él, pero para mi sorpresa, el último día, un 89% pagaron para ver pornografía. Es decir, de 1000 líderes, estoy hablando de personas cristianas, de 1000 personas, 890 personas pagaron para ver pornografía. ¿Y sabe qué? A lo que el coordinador le dice, hay una pregunta o hay varias preguntas que hacen eco sobre mi cabeza y son las siguientes. Lo que hemos sentido durante estos 3 días en este congreso, ¿cómo se le puede llamar? ¿Se le puede llamar presencia de Dios o se le puede llamar emocionalismo en nuestra vida? Pero otra pregunta que quiero someter delante de ustedes es la siguiente. Cuando yo miro en los parqueos del hotel, los vehículos en los cuales la mayoría de nosotros venimos, y decimos que eso es la bendición de Dios. Yo me pregunto, ¿es esto bendición de Dios o de dónde proceden esas bendiciones? ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir a personas desobedientes. Dios no puede bendecir a hombres y mujeres que tengamos pecados ocultos. ¿Y sabes qué le dice él? Esto demuestra que acá en la sala, acá en el campamento, acá en el salón, nosotros tenemos vidas transparentes. Y mostramos ser una cosa, pero ¿sabes qué? Cuando las luces están apagadas, cuando la vista de la gente no está encima de nosotros, aleluya. Cuando alguien no nos está mirando, entonces nuestras vidas son totalmente diferentes. Y él le dice, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Será que tenemos vidas ocultas? ¿Será que cuando las luces se apagan, que cuando las luces están apagadas, realmente se manifiesta lo que hay dentro de nosotros? Y él le dice, lamentablemente creo que esa es la realidad, que delante del público, cuando las luces están encendidas, cuando los ojos de las personas están encima de nosotros, nuestro comportamiento es diferente. Entonces él le dice, les repite el versículo que está en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará. Entonces lo que se está manifestando en nuestra vida, las jipetas, los vehículos lujosos que yo veo allá adelante en los parqueos, aleluya, la vida lujosa que tenemos que preguntarnos de dónde viene. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece al hombre. La bendición de Dios es la que enriquece al hombre y no añade tristeza. Pero la pregunta es la siguiente: ¿de dónde procede todo lo que nosotros estamos obteniendo? Si tenemos vidas llenas de pecado, si tenemos vidas ocultas llenas de pecado, ¿de dónde vienen esas bendiciones que estamos obteniendo? Le dice él. Escuche bien. ¿Por qué? Porque el que oculta su pecado no va a prosperar. Entonces, el que usted tenga vehículo, el que usted tenga casa, no es que sea malo. El que usted tenga una vida confortable, no es que sea malo. Pero ¿sabe qué? Lo que te debe de importar en este tiempo, ahora mismo, en el tiempo que estamos viviendo, es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Es que tú seas un hombre y una mujer que camine conectado con la presencia del Señor. Y que si está, escucha bien, si hay pecado en tu vida, si hay pecado en tu corazón, y tú sabes que hay un hábito negativo, que hay una conducta negativa en tu vida, que está provocando, que está activando maldiciones en tu vida, el Señor te dice, el primer paso para ser prosperado es ¿qué? Es reconocer tu pecado, es reconocer tu falta. ¿Cuántas personas hoy en día, lamentablemente, ministrando la palabra del Señor, con pecados detrás de bambalinas, con vidas ocultas?
¿Y sabe qué? Estos mensajes no motivan a nadie. Estas palabras, este 911 no motiva a nadie. Este 911 no activa muchos comentarios. Pero ¿sabe qué? Son las palabras que te transforman. Porque el Señor te dice, escucha bien, el Señor te dice claramente, el que encubre, el que oculta su pecado no prosperará. Al contrario, el pecado te mata. David dice, mientras callé, mientras encubrí mis pecados, mis huesos se envejecieron. ¿Por qué? Porque el único, escucha bien, el único que prospera cuando tú encubres tus pecados es el infierno en tu vida. Es el infierno en tu vida. Escucha bien, entonces cuando encubre tu pecado, cuando oculta tu pecado, tus huesos son envejecidos. Por eso es que hay personas que lamentablemente su ministerio están envejecidos. Su ministerio están seco espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos. Entonces, cuando hay pecados ocultos, el propósito de Dios no es prosperado en nuestras vidas. Tú podrás tener miles de profecías. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible? Dios me profetiza y no veo nada. Y el Señor te dice, analiza tu vida detrás de bambalina. Analiza cómo es tu vida. Aleluya, detrás de bambalina. Analiza cómo es tu vida cuando las luces no están encendidas. Eres un hombre que respeta y levanta los valores y los principios bíblicos, o eres alguien que cuando las luces no están apagadas, lamentablemente te comporta de manera diferente a cuando te comportas cuando estás en la iglesia o cuando las personas te están mirando. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es algo que nosotros como cristianos debemos analizar. El que encubre su pecado no prosperará. Al contrario, sus huesos se van a envejecer, sus huesos se van a secar. Al contrario, su ministerio, su vida familiar, su vida personal, su vida emocional se va a secar espiritualmente hablando. Se va a secar. ¿Por qué? Porque donde hay pecado hay mortandad. Donde hay pecado hay mortandad. Pero donde hay confesión de pecado, donde hay arrepentimiento, la Biblia dice claramente que hay misericordia y hay favor de Dios. En este momento, la palabra de Dios para tu vida es la siguiente. Escucha bien. Si hay pecados en tu vida, si eres una persona que paulatinamente, que día tras día viene con una práctica que sabe que es una práctica de la carne, una práctica de las tinieblas, que sabe que es un pecado que está anulando y está deteniendo el propósito de Dios en tu vida, el Señor te dice, podrás quererte sustentar en profecías bíblicas. Sí, porque hoy en día es fácil recibir personas que te profeticen. Y usted sabe que si usted anda divorciado de la palabra del Señor, podrán profetizarte lo que te profeticen. Una profecía no está por encima de la palabra del Señor. A mí me podrán profetizar cosas buenas, me podrán profetizar éxito, pero si tengo pecado oculto, la Biblia dice que yo no seré prosperado, que la palabra no se va a cumplir en mi vida. Escucha bien esto. Y el Señor está hablando a gente que muchas veces se apoyan en palabras proféticas, pero tienen vidas divorciadas, tienen vidas ocultas detrás de bambalinas, vidas llenas de pecado. Y el Señor te dice, la única solución, escucha bien, la única solución, el primer paso para ser una persona próspera en la presencia del Señor es reconocer tu pecado. Reconoce tu pecado. Y si llevas una vida de práctica ilícita delante del Señor, ve y haz lo mismo que hizo esta persona, que hizo este presidiario. Y le dijo, juez, yo maté a alguien, yo pequé en esto y estoy arrepentido y reconozco. ¿Sabes qué? El Señor como juez justo te va a decir, a ti te otorgo la liberación. ¿Por qué? Porque la libertad es para aquellos que reconocen sus pecados y se apartan. Que reconocen sus pecados y se apartan. Si hay pecado oculto en ti, si eres una persona que aunque esté ministrando en el altar, pero sabe que hay algo allá adentro, que hay algo en tu vida que está obstaculizando y que está impidiendo la prosperidad de Dios en tu vida. La verdadera prosperidad, repito.
Porque hay una prosperidad de acuerdo a los lentes mundanos que lamentablemente está infiltrada en la iglesia, y hay una prosperidad de acuerdo a la Biblia. La prosperidad del mundo establece que tú eres bendecido cuando tienes una buena casa, un buen vehículo y vive una vida confortable. Pero la prosperidad bíblica establece que tú eres próspero cuando tu vida es alineada con la palabra del Señor, cuando tú creces verticalmente. Así comienza la verdadera prosperidad. Jesús dijo claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. La pregunta es la siguiente: ¿con qué te estás conectando? ¿Te estás conectando con el reino de Dios y su justicia, o te estás conectando primeramente con las añadiduras? La Biblia es categórica y es clara cuando dice que primeramente debe buscar el reino de Dios, su justicia, su salvación, darle prioridad al reino. Entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Lamentablemente hoy en día los cristianos sentamos en una silla la primera parte de Mateo capítulo 6 versículo 33. Es decir, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia lo tenemos en segundo plano, y así no prospera. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que el primer tiempo debe ser para Dios, para el reino de Dios y su justicia. Entonces las demás cosas vendrán por añadiduras. En este momento quiero orar por cada persona, por cada persona que está atravesando por situaciones muchas veces que son repetitivas, situaciones de pecado. Entonces usted dirá: predicador, pero usted nunca se ha encontrado. Sí, me he encontrado en varias ocasiones y he tenido que confesar mi pecado, he tenido que reconocerlo. Y si te estoy ministrando esta palabra es porque más de una vez he tenido que venir delante del Señor y reconocer mi pecado y confesarlo. ¿Por qué? Porque cuando ocultas tu pecado, el propósito de Dios en tu vida se estanca, se seca el propósito de Dios. Entonces voy a orar por personas que están anhelando que la vara, que el llamado en su vida sea reverdecido otra vez, que cobre fuerza otra vez, que cobre vitalidad otra vez. Quiero orar por esas personas en este momento. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. En este momento, Padre, vengo orando, vengo clamando por cada persona, Señor, que en este momento se conecta, se identifica con esta palabra. Por cada persona que es sincero, que es sincera y reconoce, Dios mío, que hay pecado tras bambalina. Señor, que están viviendo vidas de hipocresía, que son unas cosas en su casa, Dios mío, y otra cosa en la congregación, que son unas cosas, Dios mío, cuando las luces están encendidas, pero otra cosa es cuando las luces están apagadas. Te pido que seas tú obrando poderosamente, Señor, dándole a entender que tu palabra es clara cuando dice que el que oculta su pecado, Señor, no prosperará. Tu propósito no prosperará en su vida, pero el que se aparta, el que lo confiesa, el que se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. Tu propósito se va a cumplir en su vida. Por ende, en esta hora, Dios mío, proclamo tu salvación, proclamo tu restauración y proclamo, Dios mío, que no importando la situación, no importando los tropiezos, no importando las caídas, Dios mío, tú eres el gran restaurador, tú eres el gran restaurador. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos apartamos, tú estás ahí, Padre, para restaurar nuestra vida, para restaurar nuestro ministerio, para restaurar nuestro llamado. Y no importa de dónde hayamos caído, Señor, tú eres el gran restaurador. Tú eres el que restaura nuestra vida personal, tú eres el que restaura nuestra vida emocional, tú eres el que restaura nuestra vida espiritual. Padre, obra poderosamente en cada hombre, obra poderosamente en cada
cada mujer. Dios mío, glorifícate de una manera especial. Señor, el salmista dice, mientras callé, mientras hice silencio, mientras guardé silencio en cuanto al pecado, mis huesos estaban consumiendo. Aleluya. Dale a entender, Dios mío, a ese hombre, a esa mujer, que la verdadera razón por la cual su ministerio está siendo, aleluya, está envejeciendo, se está secando, la verdadera razón es porque hay pecado oculto, Dios mío. Señor, glorifícate, obra en ese corazón, obra en esa vida, y que hoy sea un día de arrepentimiento, hoy sea un día de teshuvá, hoy sea un día de confesión y de volver a tu presencia, de volver a tu presencia y de reconocer que hemos estado alejados de ti. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y gracias por ese hombre y por esa mujer que hoy se levanta confesando su pecado, declarando, Dios mío, que es un nuevo tiempo, un tiempo de caminar en restauración, un tiempo de caminar, Dios mío, en tu libertad, y un tiempo, Señor, donde ha de ver la verdadera prosperidad, que es alcanzar la plenitud de tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así es que en este día bendigo tu vida de manera muy especial en el nombre de Jesús, y proclamo el favor de Dios sobre tu vida. Proclamo el favor de Dios sobre tu vida. Y si has hecho esta oración, si confiesas tu pecado y te aparta, escucha bien, el enemigo es especialista cuando nosotros pecamos, señalándonos, acusándonos. Pero la Biblia dice claramente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que te justifica y es el que te levanta en esta hora. Así es que proclama, estoy entrando a una nueva etapa con Dios, una nueva etapa de restauración, una nueva etapa de vida donde voy a ser prosperado al estilo de Dios, no al estilo del mundo. Así es que proclamo sobre tu vida el shalom de Dios, y proclamo que el propósito de Dios se va a cumplir sobre tu vida hoy, mañana y siempre. Shalom, ten paz, porque el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Paz y bendiciones.